dividida toda. Dio la casualidad que nos conquistó España, que no era Inglaterra. O sea, nos conquistó aquella parte de España más renuente a entrarle a esta carrera al capitalismo. De tal modo, si me dejas acabar, que hubo una especie de adecuación entre los aspectos tradicionales de la cultura española y los aspectos tradicionales, comunitarios, campesinos, tributarios de la cultura americana, que hicieron del periodo colonial un periodo no tan traumático. Creo que los verdaderos golpes vinieron después, en el siglo XIX, cuando nos hicimos mexicanos, y esto ya le da sentido a la revolución de independencia, incorporarnos de lleno a un proceso capitalista, en ese entonces dominado por Inglaterra, y a partir del siglo XX dominado por Estados Unidos. Una brevísima reflexión. Yo creo que esto debe de llevarnos a pensar más allá de los ismos que ciertamente caricaturizan el encuentro. Los ismos furibundamente nacionalistas, con un trasfondo indianista, que niega todo este proceso del que ha hablado Rodrigo, e incluso niega este proceso de la colonia, ¿verdad?, que es tan importante. Y del otro lado, el otro ismo, el ismo hispanista que niega lo indio, ¿no? Claro. El Vasconcelos, que dice que el Popol Vuh es una obra de tartamudos, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí, tenemos que llegar a una reflexión muy importante que nos lleva a pensar que nuestra nación tiene ese problema todavía de constitución formal, porque estos ismos han sido todavía lo que están debatiendo, no en una síntesis, en una reflexión que tome los procesos, ¿verdad?, de ambas partes. A diferencia de Europa, en América el Estado antecedió a la formación nacional, ¿verdad? Entonces todavía este proceso nacional en México se ve obstaculizado por estos ismos que no se ven claramente como síntesis. Miguel. Bueno, una brevísima reflexión. Yo he estado trabajando con motivo de los centenarios sobre los pueblos indígenas hacia 1810, 1910 y 2010. ¿Y qué he sacado? Pues algo como lo que estaba diciendo Rodrigo. Realmente es cuando cambia como un ariete sobre ellos, digamos, la influencia del mundo europeo. Es decir, los pueblos mesoamericanos, los pueblos indígenas, habían tenido sus repúblicas indígenas, sus Altépetl, habían tenido sus juzgados para ellos, habían tenido sus autoridades, claro, y habían tenido también su propiedad comunal, una serie de instituciones que a partir de la independencia se empiezan a bambolear. Después con las leyes de reforma, y a pesar de que la revolución, los zapatistas logran que se incluya en el artículo 27 la restitución, en cierto modo, de los ejidos, después otra vez hemos vuelto a ver cómo se empieza a desmoronar esto. Entonces, los pueblos indígenas se han visto, digamos, ahora sí en serio, y no como en el proceso colonial, que fue muy lento y más de adaptación. Para ellos es un poco terrible, porque participaron muchísimos, yo diría cientos de miles de indígenas, según el dicho aquel, ¿quién hizo la conquista?, que decían los indios, y quien hizo la independencia fueron los españoles. Es decir, que forzaron. Por ejemplo, la Constitución de Cádiz, que influyó mucho, y después la de Patzingán, y la de 24, y la de 57, trajeron para los indios muchísimos problemas. Cada vez los marginaron más. Es un poco terrible decirlo, pero creo que es la manera de que nosotros tomemos conciencia de la situación de los indios. Exacto. Realmente para mí, por ejemplo, el levantamiento de Chiapas fue el gran aldabonazo en la conciencia de México. Claro. Acuérdate que hay indios, ¿no? Sí. Puede haber otros. Y puede Miguel, desgraciadamente el tiempo, bueno, el tema nos da para otro programa, pero el tiempo ya se nos fue. Agradecemos mucho la presencia de nuestros invitados y, desde luego, agradecerles también al público su presencia en lo que hoy se ha discutido. Muchas gracias.